Bienvenidos una vez más. Hoy estoy inmensamente feliz de poder seguir compartiendo contigo información tan valiosa y contenido que puede cambiar tu vida, tu salud y tu bienestar. En esta oportunidad voy a compartirte, como lo hago en consulta, la explicación de por qué y para qué y qué información nos da el GIFX, el examen completo de heces que tenemos disponible aquí en Orígenes para todos nuestros pacientes y clientes y que nos brinda información supremamente valiosa de tu funcionamiento y de tu salud gastrointestinal. Vamos a compartir esta información en diferentes videos, así que te invito para que los veas todos porque vas a poder responder muchas preguntas que estoy segura que tienes sobre este examen y sobre tu salud gastrointestinal. Vamos a darle inicio al contenido del GIFX, el examen completo de heces para la salud gastrointestinal. Una de las primeras preguntas que te debes estar haciendo o que nos haremos todos es: ¿quién debe realizarse este examen? ¿O cuáles son esos parámetros y esas consideraciones que nosotros tenemos en cuenta para poderle sugerir a un paciente que se haga el examen? Cualquier manifestación gastrointestinal que estés teniendo merece y necesita ser evaluada a través de este examen. Pero no solamente a través de manifestaciones gastrointestinales. Recordemos que el intestino es el segundo cerebro y también hemos visto casos supremamente interesantes de pacientes con alteraciones neurológicas, psiquiátricos o temas relacionados con la función cognitiva, que encontramos muchas respuestas en el intestino para darle manejo y tratamiento. Asimismo, esta es una herramienta muy valiosa desde el enfoque funcional integrativo, porque cualquier condición que queramos abordar o manejar, lo primero que debemos evaluar y revisar es el tracto gastrointestinal y todas las alteraciones que estén presentes allí. Quiero decirte esto porque muchas veces no entendemos cuando venimos a consulta y tenemos ciertas condiciones, manifestaciones, inflamación, artritis. Nos ha pasado que incluso pacientes con artritis que les hacemos este examen o les sugerimos que hagan este examen. Las personas se realizan el examen y empezamos a encontrar marcadores de inflamación o incluso muchas de las condiciones que tenemos tienen un impacto en la manifestación de sus síntomas. Aquí es importante, ese es el trabajo que hacemos, por ejemplo, en consulta, y es poder explicar la conexión que existe entre todas estas alteraciones y cómo se presentan los síntomas. Es importante, por ejemplo, súper importante en condiciones autoinmunes, entender y comprender que hay unos antecedentes detonadores y perpetuadores y que necesitamos trabajar es en ello, no en el síntoma ni en el diagnóstico y controlarlo y poner curitas. Es ¿qué pasa si mi artritis está siendo o mi condición autoinmune está siendo alimentada porque tengo hongos en el intestino o tengo bacterias en mi intestino? Entonces, hasta no resolver eso, cualquier manejo, tratamiento o cosa que haga adicional van a ser curitas. Claro, yo puedo tomar medicamentos, suplementos, darme soporte, pero tengo que trabajar en la raíz y en el origen del problema para bajar esa carga que se está generando en mi sistema inmunológico y de esa manera restablecer mi salud y mi bienestar. Algo adicional que te quiero compartir especialmente sobre este examen es que lo he visto y yo también lo viví, y es el tema de no dejarse uno confundir en ciertas cosas. Voy a decir algo demasiado polémico, impopular, pero que necesito decirlo y por eso uso esta herramienta, y es: los exámenes de sensibilidades alimentarias no son la herramienta indicada para cuando tenemos manifestaciones o alteraciones de nuestra función digestiva. No hay que dejarse confundir. Las sensibilidades alimentarias, que las manejamos y tenemos esa opción disponible aquí para nuestros pacientes, y como les dije, yo lo usé y lo usé durante mucho tiempo, está realmente diseñado para evaluar el impacto en tu sistema inmunológico. Pero sin un intestino sano, ese examen siempre va a salir positivo y con demasiados alimentos, que lo único que van a hacer es generar estrés adicional, y que finalmente la solución para eso, más allá de eliminar los alimentos, está en reparar y sanar el intestino. Y para yo poder saber qué tengo en mi intestino, qué necesito sanar y reparar, este es el examen que me va a dar esa información. Así que no nos dejemos confundir.
Y te quiero compartir esta información, que es información que hoy en día compartimos acá en Orígenes y que por eso es tan importante para nosotros. Entonces, ahora sí, hablemos sobre este hermoso examen que tenemos disponible en Orígenes. Quiero contarte que Genova Diagnostics es uno de los principales laboratorios que existen en Estados Unidos en herramientas de evaluación funcional. Nosotros somos los distribuidores autorizados en Colombia de este laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las muestras que llegan al laboratorio son enviadas a través nuestro y que eso adicionalmente nos da la oportunidad de poder trabajar para darte a ti la opción de tener los mejores precios disponibles de esta herramienta acá en Colombia. El GIFX se compone de 3 grandes grupos. Este es así tal cual, y la mejor manera que a mí me gusta estudiar y entender un examen es a través del reporte de resultados. Este es el reporte de resultados, la primera página, y nos muestra 3 grandes grupos que son digestión, inflamación y microbioma intestinal. Entonces, en esta primera página vamos a tener estos 3 grandes grupos que se dividen en estos otros pequeños grupos que son marcadores de mala digestión, infección, desbalance de los metabolitos, disbiosis e inflamación. Algo importante es, en este reporte nos dan una puntuación y una evaluación y una semaforización de las cosas que necesitan bajo soporte, soporte opcional, soporte moderado y alto soporte. Nos muestran los biomarcadores que están relacionados con estos 5 grupos y las opciones terapéuticas de soporte que sugiere el laboratorio, en donde nosotros sabemos cuáles tener en cuenta y cuáles no, dependiendo del caso y el paciente. Esta es la hoja principal y quiero que empezarles a mostrar lo hermoso que es esto. Cuando pasamos a las siguientes 2 hojas, esto fue una de las cosas que me enamoró de este examen y que acá en Colombia no lo logramos conseguir a través de ningún laboratorio, porque yo vivo muy pendiente de buscar estas opciones y estas alternativas, pero aún no se consigue. Pero que esto hace y marca la diferencia en todos los casos. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de la flora comensal o benéfica. Una cosa es entender y conocer los patógenos, los bichos malos, y otra cosa es también entender cómo están los buenos, cómo se comportan, si tengo suficiente, si no tengo, porque eso determina incluso si yo debo o no debo consumir probióticos. Que aquí puedo extenderme en todo el tema de probióticos y están muy de moda y todos consideramos que debemos consumir probióticos y casi que ser probiótico dependientes, pero aprovecho y les quiero decir que no todo el mundo debe consumir probióticos, que no todos los probióticos son lo mismo y que yo puedo llegar a tener una disbiosis por el consumo de probióticos y por esas bacterias que son benéficas. Así que, como les digo en consulta, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, y eso es algo que nos resuelve y nos da esa información este examen. Aquí podemos ver si estás dentro del corte saludable, cómo se está. Cuando hablamos de la abundancia comensal, estamos hablando de la cantidad, no de la calidad, sino de la cantidad. Cuánto tengo, cuánto pesa, cuánto de esa flora es importante. Nos dan patrones de disbiosis que están relacionados con inflamación y producción de metano, que realmente pues son temas que ya explico específicamente durante la consulta, pero que a través de este video quiero contarles que esas son las cosas que para mí son más interesantes de esta herramienta y de esta prueba. Aquí también vemos el balance, que ahí sí estamos viendo la calidad y la distribución de esa flora comensal, y esto se divide en diferentes familias. Entonces, lo lindo de mostrarles esto es ver la complejidad y la cantidad de información que te suministra, porque muchas veces decimos, no, pero ¿para qué eso? ¿Sirve, no sirve? Bueno, quiero mostrarles esto. Aquí tenemos en la siguiente parte todos los marcadores de digestión y absorción, que son súper importantes porque muchas veces entendemos a través de estos marcadores que están acá qué tanto realmente estamos digiriendo y absorbiendo las cosas que estamos consumiendo. Él nos está midiendo un marcador que se llama la elastasa pancreática, que es nuestra capacidad de generar enzimas digestivas, y a partir de ahí se deriva un montón de opciones terapéuticas, manejos, entendimiento de lo que está pasando realmente en ese intestino y cómo está funcionando.
Hablamos de proteínas y grasas y esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay veces suelen salir las proteínas muy elevadas y esto nos da información si la persona está consumiendo demasiada proteína y entonces se la está eliminando a través de la materia fecal porque es demasiada, o la que está consumiendo no la está digiriendo y no la está absorbiendo. Que eso es muy delicado y ahí es cuando uno dice, listo, tenemos que implementar estrategias en donde mejoremos tu capacidad de digerir y absorber esas proteínas, porque las proteínas son esenciales para muchos procesos en nuestro cuerpo. Incluso voy a aprovechar acá y hacer la cuña de no hay una mejor manera de darle soporte a los procesos y fases de detoxificación del cuerpo y del hígado a través de los aminoácidos provenientes de las proteínas. Así que estén muy pendientes de ese tipo de cosas y esos macronutrientes porque son los que realmente ayudan a que el cuerpo trabaje mejor y no forzado, por ejemplo. Marcadores de inflamación e inmunológicos que nos ayudan muchísimo cuando estos marcadores de inflamación e inmunológicos están alterados, son banderas importantes para nosotros. Nos hablan de procesos inflamatorios, sobre todo a nivel de intestino grueso, que toca revisar y mirar a profundidad. Ácidos grasos de cadena corta. Esto es un tema fascinante para todos nosotros los profesionales de la salud porque al final es que también están trabajando tus bacterias intestinales y así como los probióticos están de moda y hablar del microbioma está de moda, pues finalmente aquí es como qué tan sano está tu microbioma, qué tan bien está trabajando y aquí lo podemos obtener. ¿Se acuerdan que este ya es un análisis en PCR, que es PCR es como ese ADN. Esto es en materia fecal, por cierto, no les conté eso. Es un análisis en materia fecal. Más adelante les cuento de qué se trata, cómo tomamos el examen y cómo funciona, en donde hacemos un análisis tipo ADN, o el laboratorio lo hace, y por cultivo. Hay cosas que se dejan agarrar por cultivo y hay otras que no. Entonces, por eso se usan las dos técnicas de evaluación y de medición. Eso es importante, o sea, muchas veces uno dice, no, yo busco la opción más económica, busco el examen más barato, pero pues tener todo esto dentro del examen es lo que finalmente justifica el valor y el precio que estás pagando, porque sabes que está haciendo un examen realmente amplio en todas las variables que se están teniendo en cuenta para medir. Entonces aquí tenemos como todas y cada una de esas familias iniciales, pero esto yo siempre les digo en consulta, mire, esto es más información para uno que para el mismo paciente, pero esto nos permite saber, como todos estamos tan educados en el tema de probióticos, aquí salen Lactobacillus, Bifidobacterium, Akkermansia, entonces al final esto me va a permitir entender y comprender dónde tengo deficiencias, dónde tengo excesos y cómo rebalancear, porque al final es encontrar el balance perfecto para cada uno de nosotros de esta microbiota intestinal. La información que sigue es un cultivo de ese microbioma gastrointestinal en donde nos vienen a aparecer cosas supremamente importantes para nosotros que son bacterias adicionales y cultivos de hongos. Muchas veces, y ojo con esta información porque también ha habido un proceso como de malinterpretar todo esto y es, hongos tenemos todos, bacterias tenemos todos, buenas y malas. Aquí el problema no es que estén o no estén, en qué proporción están, en qué equilibrio están, en qué desbalance están. Si yo tengo un sobrecrecimiento de bacterias patógenas o dañinas o de hongos, pues van a hacer que mi sistema inmunológico esté sobrecargado, liberan cargas tóxicas, generan inflamación. Eso es lo que nos hace sentirnos enfermos, eso es lo que nos hace sentir mal. Hay muchas de las cargas tóxicas de estas bacterias y estos hongos que se liberan y van incluso a nuestro cerebro y alteran nuestras funciones cognitivas y alteran todo el funcionamiento de nuestro organismo. Esa es la importancia y la relevancia de entender, conocer, tratar y manejar este tipo de cosas. No es erradicar y acabar absolutamente con todo lo que haya. Y por eso es tan delicado el tema del manejo antibiótico cuando no se necesita. Porque cuando yo estoy suministrando antibiótico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Barriendo tanto bacterias buenas como malas. Y cuando yo barro las bacterias buenas, le estoy dando la oportunidad a los hongos de que crezcan. Cuando nace un manejo terapéutico de remover esas cargas patógenas, existe un orden, porque ellos funcionan como en un mundo, un microsistema en donde las bacterias se comen la comida de los hongos, entonces los mantienen allá a raya y entonces
Sí, pero si esas bacterias buenas se van, les llegó la comida a los hongos y los hongos felices se crecen demasiado y entonces empiezan a hacer daño al huésped y empiezan a generar procesos inflamatorios y síntomas que tenemos, que eso ya está demostrado y que nosotros a través de nuestra práctica lo vemos. Cuando empiezas a restablecer, porque el ejercicio con este examen al final es cómo restablezco el balance, cómo restablezco ese equilibrio en esa microbiota intestinal para que todos vivan felices y contentos. Todos los que tienen que estar ahí vivan bien. Entonces, esa parte nos la da el reporte aquí y aquí también nos hace un análisis de parasitología. Es cierto que ningún examen de materia fecal va a coger los parásitos. Los parásitos son súper difíciles de coger. Aquí están reportados, a veces salen reportados, no siempre están reportados, pero no necesariamente quiere decir que no estén presentes. Entonces, también les comparto eso, porque son realidades que tenemos con estos exámenes y estas herramientas que nos permiten darnos una información de muchas cosas, otras de pronto no, pero que eso no le quita la validez y la importancia que el examen tiene. Ya en la página siguiente, con los parásitos pasa lo mismo que con las bacterias. Entonces, aquí nos hicieron un análisis microscópico, que es de mirar, de cultivo, y aquí ya hay un análisis de PCR, que es como coger ese DNA y evaluarlo en la materia fecal. Nos hace una clasificación, que bueno, estas son de partes del examen que es más información para nosotros que para el propio paciente, pero que a nosotros nos ubica bastante bien de lo que está pasando en ese intestino de cada uno de ustedes. Y aquí hay unos reportes adicionales. Este marcador es, miren, a mí me pasa todo el tiempo que llegan, yo tengo permeabilidad intestinal, yo sé que yo tengo un intestino permeable, es que yo estoy seguro que yo tengo un intestino permeable. El sonulin o la sonulina es el marcador que está categorizado para poder hacer realmente un diagnóstico de permeabilidad intestinal. Y lo he visto, que tengo permeabilidad intestinal, bueno, hagamos el examen. Y no te aparece elevado, no tienes permeabilidad intestinal. Entonces, cuando uno dice, yo tengo permeabilidad intestinal y quiere uno enfocarse todos sus esfuerzos, sus recursos, su tiempo en sanar algo que no tiene que sanar. Entonces, por eso es que yo insisto demasiado en usar estas herramientas, en que si tengo un tema, tengo que evaluarlo y revisarlo realmente para saber hacia dónde voy, hacia dónde cojo, y no empezar por todo lado a hacer mil cosas a ver qué pasa. Este marcador viene en el examen y es el marcador que realmente nos permite hablar de una permeabilidad intestinal. Si llega a salir elevado, se da el manejo y el tratamiento para ello. Y aquí al final tenemos unos marcadores adicionales que se incluyen o no dependiendo del caso. Ya nos queda finalmente una última parte en donde les quiero compartir otra información muy valiosa que nos da este examen, que hace que nosotros podamos hacer mejor el trabajo para ti. Estamos llegando al final de esta explicación y de poderles compartir un examen que me moría de ganas por hacerlo desde hace mucho tiempo. Esta es otra parte muy importante del examen que para nosotros tiene un valor enorme y que tampoco se consigue a través de los laboratorios nacionales. Y es un análisis de esas bacterias u hongos que salieron positivos. Esto se llama un antibiograma, en donde me dice cuáles son los medicamentos o manejos naturales que le sirven a ese hongo o a esa bacteria. ¿Qué hacen? Salió positivo. Ponen unas placas, creció un hongo, creció la bacteria. Y empiezan a ponerles diferentes manejos y tratamientos. No todos reaccionan igual. En individuos, o sea, puede ser la misma bacteria, el mismo hongo, y a ti te funciona un tratamiento y a mí me funciona otro. Porque los míos se vuelven resistentes a unas cosas y los tuyos a otras. Entonces, esto es supremamente importante y valioso porque aquí finalmente nos dice, mire, si usted le da a esta cándida, en este caso, por ejemplo, nistatina, que aparece en R, que es resistente, como les digo yo, va a hacer gárgaras con la nistatina, no funcionó. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta que la gente consume orégano. Y claro, el orégano es súper bueno, el orégano ayuda a balancear esas alteraciones y como que trata de controlar esos patógenos, esos bichos malos del intestino. Pero yo he visto en estos exámenes que hay bacterias y hay hongos que hacen gárgaras con el orégano. No les sirve, no les funciona. Es lo que les estoy diciendo. Entonces aquí ves si son resistentes, si son sensibles, los agentes naturales, ¿sí?
cuáles funcionan mejor, cuáles tienen una mayor inhibición, cuáles tienen una inhibición menor, y eso al final nos permite a nosotros poder organizar y definir un tratamiento realmente adecuado e indicado para cada uno de nuestros pacientes. Así que espero que con todo este contenido de esta información, que es algo que yo hago durante mis sesiones y mis consultas, porque no es formularlo y ya, es que cada quien entienda y comprenda la importancia y la relevancia que tiene para su propio proceso poder tener esta herramienta a la mano, conocerte mejor y así poder tomar mejor decisiones.